Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Amanecer Negro. Capítulo 1. Prólogo. Notas. https://i.ingur.com/mxixuen.png ahora con una portada ridícula de Photoshop. Texto del capítulo. Descargo de responsabilidad. Nasuverse, las propiedades de Fate y los personajes que contiene no son de mi propiedad. Este es un trabajo basado en ARM, apoya el lanzamiento oficial. Pendejos. Además, no soy un experto en la mecánica de Nasuverse, por lo que los fanáticos más estudiados de la franquicia a veces tendrán que suspender su incredulidad. Además, aunque publicaré esto en FFN, la fuente principal probablemente pasará a O3 debido a que contendrá contenido para adultos y FFN siempre ha estado un poco cansado de eso. Los gemelos también tendrán un lugar allí para el contenido para adultos. Prólogo. Una funda sin espada. Durante un único momento, sin sangre, ella se queda mirando, paralizado al ver la flecha que vuela hacia su cabeza. Y, por un momento, queda tan entumecida como un muerto. Y luego grita, mientras otra voz que no es la suya eleva el coro. Su pecho siente algo que no había sentido en mucho tiempo. Terror puro y sin adulterar. Ese sentimiento en su corazón que había comenzado a florecer fuera de control se ha vuelto en peligro total. Está muerto, Shirou. Mas hay ciertas reglas que deben ser mantenidas por la naturaleza de la magia o hechicería, ya que la magia verdadera era algo que ningún mago moderno podía siquiera vislumbrar y mucho menos comprender. Uno de esos rasgos era que era más que imposible hacer algo tan radicalmente en contra del sentido del planeta, que hacer que aparecieran objetos, algo considerado una hechicería básica, se consideraba inútil porque la construcción desaparecería en meros momentos debido a la interferencia de Gaia. Había maneras de eludir esto, pero esa era la señal de, para los magos más tradicionales, un carácter verdaderamente insípido. En ese momento, Emilia, a Shirou no le habría importado que lo llamaran todos los nombres del mundo. Durante 20 años había cazado y buscado cualquier cosa que pudiera haberlo llevado a lo que quería. Una actitud que recordaba la de un verdadero mago, irónicamente a pesar de un cambio de objetivo. Cerca de los 40, finalmente encontró lo que algunos habrían llamado un milagro. Pero, a los ojos de criaturas más allá de los sentidos de los humanos, era su propio concepto. El mismo objeto suplantado en él y volviéndolo diferente, finalmente había generado una respuesta que no podía contener. Pero Shirou tampoco pudo, ya que el ritual que siguió en un día claro y soleado, al borde de un prístino lago azul en el campo de Inglaterra, abrió el mundo a su alrededor y lo dejó inconsciente mientras sus circuitos mágicos se sobrecargaban y lo enviaban mal. Con dolor, las propias heces de Avalon arrastrándolo hacia la tierra donde aún debería existir. Fue, en términos sencillos, un enorme escupitajo en la cara de los fundamentos de los magos en todas partes. Mas era el peor de todos los resultados posibles, pensó para sí mismo mientras estabilizaba sus caderas y plantaba sus pies. Mirando frente a él, el hombre de pelo largo sostenía su espada sin apretar, el diseño del arma dejaba a Shirou muy consciente de quién era el hombre al que se enfrentaba, incluso si aún no lo sabía por experiencias e investigaciones previas. Lancelot no era como Gilgamesh, un enemigo al que podía enfrentarse con agallas puras y negándose a perder. No podía esperar ganar sin Morgan allí, por lo que lo mejor que podía esperar era poder escapar en lugar de preocuparse por un combate honorable. Más el rostro de Rin se había contorsionado en una mueca más allá de lo que podría llamarse incomodidad cuando había usado los tradicionales morados y verdes del uniforme de la Academia Atlas. No había sido una insinuación o una declaración contra el mago de cabello oscuro. Pero así se había tomado. Ella le había ofrecido tutela y consuelo después de que él la ayudó a ganar el Grial y así lo hicieron. Terminó destruyéndolo. Había llegado a comprender, demasiado tarde, que dicho consuelo había sido en forma de romance. Él no podía hacerle eso. Fue injusto para ambos. Shirou amaba a Rin, pero no había estado enamorado de ella. Solo había una persona que alguna vez había hecho sentir así a Shirou.
Así que él no permitiría que ella se hiciera eso a sí misma. Tosaka merecía algo mejor, al igual que Sakura. Era demasiado egoísta. Más déjala salir. Su voz era tranquila, incluso tranquila. Por primera vez se dio cuenta de que estaba furioso. No era una emoción que Shirou pudiera decir que había sentido a menudo, pero en ese momento se estaba revolviendo en sus entrañas de una manera que lo asustó de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Estaba acompañado por una mirada que gritaba de desconfianza, de cautela, pero también era consciente de que ella ni siquiera le habría preguntado a alguien más que le había hecho tal exigencia. Habrían sido pegados en la pared. Porque ella no es una herramienta, es tu hija. Más Atlas, en comparación con la torre del reloj, había sido una época interesante de su vida. Rin le había advertido hacía mucho tiempo sobre los peligros de la sociedad Magi, de la política y las puñaladas por la espalda que estaban desenfrenadas y tal vez incluso alentadas. Solo había hecho una amiga allí, y si hubiera sabido en ese momento quién era ella, se habría preguntado qué tipo de cosas había hecho para tener un mal karma tan poderoso cuando se trataba de mujeres. Sion el Tnam Sokaris había sido una chica muy optimista, pero de todos modos era brillante. Por supuesto, no hace falta decir que él no sabía que la chica era tan importante. En primer lugar, no es que tuviera un conocimiento particularmente profundo del mundo iluminado por la luna, pero habría explicado en gran medida por qué los alquimistas de allí lo habían ignorado aún más. Sin embargo, eso había estado bien. Estaba en la academia para estudiar, no para ser amigos. Dudaba que muchos de los eruditos pudieran soportar sus propias peculiaridades. Quizás su compañía le resultó entretenida. A Shirou simplemente le gustó saber cuándo darle espacio. Más XXXX más XXX. Ella sostiene una espada envuelta, sin ofrecérsela, pero claramente está a punto de hacerlo. Sus ojos recorren su rostro cubierto por un velo y desea, solo por un momento, que ella confíe en él más que esto. Él puede ver sus colores y sabe que hacer esto es como ofrecerle todo lo que ella le había negado hasta ese momento. Si vas a hacer lo que quiero de ti, comienza y se detiene por un momento. Puede ver mentalmente sus dientes mordiendo su labio inferior, necesitarás esto. Y, con toda mi bondad, te lo doy. Él lo toma y lo revela con toda la ceremonia que ella merece de él. Sosteniendo la hoja oscura en alto, estudia la forma en que se niega a aceptar la luz y, en cambio, solo la refracta. Es un arma en la que él entiende que ella ha puesto todo de su parte. No es una espada sagrada o una espada demoníaca, él lo sabe con solo un toque, incluso sin su propia marca especial de Magecraft, es un arma que conceptualmente reina en Darkes. Es su intento de proporcionarle el arma que ella cree que combatirá. Excalibur, o las armas de los caballeros de la ronda. Él lo sabe mejor, pero también sabe que sus preocupaciones son infundadas. Más el vértigo empezó a disminuir. Los sueños y las imágenes se desvanecieron mientras su mente se reaclimataba a su propio cuerpo. Volvió en sí y se sentó lentamente. La sensación de las prendas de seda cruzando su pecho le hizo consciente de su propia desnudez. Uno de sus brazos se levantó y observó atentamente cómo sus dedos se flexionaban y se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, sus circuitos no se sentían tan débiles. Peor que eso, reconoció que su constitución había retrocedido. Shirou nunca había dejado de estar en buena forma física, mitad por Avalon y mitad porque hacía tiempo que había aprendido que era extraordinariamente necesario estar preparado para defenderse, para matar, en el mundo iluminado por la luna. Pero también se acercaba a los 40. La edad cambia las cosas, especialmente cuando has pasado una buena parte de esos años tratando de encontrar una manera de abrir un camino no hacia la raíz, como la mayoría de los magos, sino hacia la persona que amas. Ya no era necesario refuerzo para sentir la tensión de cada músculo mientras sus dedos se curvaban. No era necesario que las líneas de sus circuitos se encendieran en su piel alrededor de sus ojos mientras los perfeccionaba para ver como un halcón. En resumen, Shirou sintió asombroso. Juvenil, incluso.
Pero, en ese momento, llegó el momento de contemplar los alrededores del mundo al que había viajado a través de un inadecuado laguna jurídica de la segunda magia. Solo tenía que esperar que Selretch encontrara su bastardización más divertida que ofensiva. Shirou no estaba seguro de poder hacerlo de nuevo de todos modos, como alguien de quien no recordaba el nombre había dicho. El momento adecuado, el lugar adecuado, la persona adecuada. Shirou tuvo que agregar algunas variables extra a esa pequeña ecuación. Un juego de fundas negras, sedosas y suaves. Del tipo que esperaba que solo alguien como Rin toleraría, a pesar de no conocer el secreto de los males matutinos de Rin. Aquellos que tenían galas como esta rara vez tenían corazones sensatos, era simplemente un prejuicio que había desarrollado desde su tiempo en Atlas, y las pocas veces que él y Tosaka habían peleado e intercambiado pullas, principalmente ella hacia él, ya que él no había sido más que profesional con ella hasta donde él pudo entender. Provenir de un entorno mundano lo había dejado lamentablemente mal preparado para tratar con la aristocracia. Por un momento, siente un repentino calor debajo de él y desvía la mirada de su propio cuerpo hacia el sello que está cuidadosamente dibujado en las sábanas de la cama. No conoce el idioma, pero también sabe que lo ha visto antes. Y, mejor que eso, al menos sabe por qué no lo sabe, salvo por las similitudes con algo que había visto suficientes veces en su vida como para poder imaginarlo vívidamente en su cabeza. Dion Fai. Más bien, todos sus prejuicios escolásticos lo denominaron lenguaje elemental, aunque personalmente sintió que era solo una excusa para categorizar algo que estaba más allá de ellos tal como estaba. No tenía idea de qué era el círculo, pero estaba seguro de que lo descubriría en breve cuando el brillo se disipara y el sonido de pasos llenara el pasillo más allá de la habitación en la que se encontraba. Saber se lo había inculcado, nunca dejes que el enemigo te tenga como te quiere. Pero en ese momento, Shirou no tuvo tiempo de hacer más que darle a la habitación una mirada repentina e intensa para evaluar lo que podía y no podía hacer. Y la triste verdad fue que no mucho. Era un dormitorio, y la cama era realmente lo más ostentoso. Una cosa con dosel que, estaba seguro, se habría considerado anticuada según los estándares modernos, pero parecía finamente tallada. Más allá de eso, un tocador y una silla, algunas mesas auxiliares y un escritorio. Era, bueno, como una especie de habitación de invitados. Excepto que la única iluminación era una serie de velas y una esfera brillante de algún tipo. Más tarde decidiría que el orbe era hilarantemente estereotipado, pero fue entonces cuando la puerta se abrió y entró una figura que le dejó sin aliento. Para algunos, eso fue considerado metafórico, pero justo en ese momento Shirou sintió que los latidos de su corazón se detenían. Un vestido azul caía por el suelo mientras el cabello rubio caía de su cabeza. Los ojos esmeralda se arquearon con una agudeza que le recordó a algunos de sus profesores en lugar de a la chica de aspecto joven con los ojos muy abiertos, pero su cerebro estaba dispuesto a completar los detalles y hacer que le doliera el corazón. Sable. Pero no era ella, y él lo sabía simplemente por lo diferente que era. Por un lado, saber podría, nunca, sonreír así. Esa parecía una expresión que pertenecía mejor al rostro de Caster, a quien por un segundo no pudo evitar querer golpear. Algunas cosas simplemente nunca cambiaron. Entonces estás despierto. La voz es incluso diferente. La voz de saber siempre había sido plácida y recatada. Tenía un borde suave, pero duro, que le hacía sentir como si ella lo tocara de la forma en que hablaba, solo correría el riesgo de que ella lo cortara si la hubiera obligado a hacerlo. La voz de esta mujer era campanilleo. No había otra manera de describirlo. Era más maduro, sin duda, pero su voz sonaba más como campanas que como guante. Al menos reconoció el idioma. Inglés, pero quizás ni siquiera era necesario que confiara en su conocimiento del mismo. La forma en que se movían sus labios parecía fuera de sincronización. Al parecer, Gaia era su amiga hoy. Él no discutiría. Soy. Intentó responder, con los ojos color ámbar fijos en ese rostro que le traía tantos recuerdos y tanto dolor. Había jurado que la esperaría por siempre, la buscaría por siempre y griega.
Había hecho algo insensible y loco. Sí, Shiro era propenso a esas cosas, ya lo sabía. La ligera curvatura de sus cejas indicaba que lo entendían. Ella estaba irritada, era una expresión con la que él estaba terriblemente familiarizado y le hizo querer disculparse sin siquiera pensar en la acción. Es raro que un familiar tome la forma de un humano. Más aún cuando apesta a algo que no debería estar en sus manos. Ella lo está sondeando, él se da cuenta. Aún sin usar la magia que él sabe que ella posee, ella se agita con energía mágica de una manera que incluso sus casi ciegos sentidos sobrenaturales pueden ver. En preparación para este truco temerario, había realizado innumerables días de investigación. Y le asustó cuál era la única posibilidad. Lo que solo hizo que su deseo de responderle como si ella fuera Rin, y no la bruja que él sospechaba que era, fuera aún más fuerte. Que nunca se diga que Shiro era bueno con las mujeres, porque ciertamente no lo era. Es aún más raro, tuvo que hacer una pausa y tragar con la boca llena de saliva de repente. Los comentarios burlones y juguetones no eran cosas que estuviera acostumbrado a hacer, pero tenía la sensación de que mostrarle la debilidad de la vergüenza era imprudente. Que un hombre se despierte en la cama de una mujer y no sepa qué pasó. La pausa, la corrección de sus pensamientos, se reprodujo en su rostro y por un momento Shiro no pudo evitar sonreír internamente. Nunca habría dicho algo tan grosero e increíblemente juguetón, cuando era más joven y tenía mujeres que disfrutaban pasar tiempo con él. Podía admitir que se habría metido el pie en la boca incluso antes de que ella hubiera entrado en la habitación. Shiro tuvo mucho tiempo para la autorreflexión mientras estaba inmerso. Se arriesga mucho, dijo ella, con un tono tenso en su voz que él sabía que era una buena señal, ya que ella no había intentado matarlo de inmediato. La había tomado por sorpresa, aunque solo fuera de forma minúscula. Nunca les dejes mantener el equilibrio, había dicho saber, y también había tomado esa lección en serio. Decir cosas así. Por un momento, trató de pensar en cómo responder, cómo mantener este momento bajo control, pero dejó que su naturaleza se hiciera cargo y, con una pequeña sonrisa tímida que parecía extraña a su alma más madura, se frotó la nuca. Cuello con una mano. Pido disculpas. Me recuerdas a alguien querido y por eso me burlé de ti. Sus ojos se entrecerraron, pero la lenta forma en que sus hombros se relajaron decía que él sobreviviría al menos unos minutos más. O le había pillado de buen humor o ella estaba comprometida con él. Ninguno de los dos era un concepto particularmente bueno en este momento, pero era mejor que las otras opciones. Tienes suerte de estar en mi gracia, como huésped de mi casa. Era sorprendentemente fácil tratar con ella. Por supuesto, solo pensó que en ese momento pasó de un recuerdo a mucho más amigable. Mujer rubia. Reprimió el rubor que quería tocar sus mejillas. Su nombre. En un buen momento, además, ya que parecía que este pequeño juego de tenis de palabras iba a llegar a su fin. Ella lo había exigido y ahora no cedía en su postura. Estaba jugando con fuego, pero era algo a lo que estaba acostumbrado. Shiro. Él lo da, inclinando la cabeza con total cortesía ya que está postrado en cama y tiene al menos suficiente conciencia de sí mismo para saber que permanecer de pie en ese momento sería imprudente. ¿Y usted, mi señora? Es natural decir que ha aprendido lo suficiente de su tiempo en Atlas, incluso si muchos otros estudiantes se hubieran reído de él cuando inevitablemente molestaría a algún aristócrata. Los magos eran una cosa, pero los alquimistas eran otra. Por un momento, está seguro de que ella no responderá. De hecho, casi parece lista para salir de la habitación en ese momento. Él está suponiendo nuevamente, a sus ojos, que es lo suficientemente valioso o interesante como para saber siquiera ese dato de información personal. Pero también sabe que ella fue criada con ciertas expectativas y que al menos tiene lo poco que descubrió sobre Camelot para blandirlo como una espada en esta arena. Shiro, ella prueba su nombre en su lengua, y él ve su lengua y sus dientes mientras su rostro, casi como el de saber, hace una mueca por un momento mientras está atrapada entre la cortesía frente a algo similar o continuar con este diálogo parecido a un interrogatorio. No me conoces,
Pregunta ella, colocándose por encima de él y haciendo que parezca su propio fracaso. No es torpe, como recuerdan algunos alumnos, pero sí muy practicado. Él la respeta por eso. Ella no lo menosprecia, solo se fortalece. Ella y su hermana son muy parecidas, aunque una camine en la luz y la otra en las sombras. Creo que lo hago. Responde Shirou, confiando en su propia honestidad frente a alguien a quien consideraba un enemigo. Ciertamente, tal vez ella podría haber sido la madre de Artoria, la reina Igraine, pero Shirou había aprendido a sumar 2 y 2 hace muchos años. Lady Morgan Pendragon, hija de Uther Pendragon, rey de Gran Bretaña. ¿Estoy en lo cierto? Su pregunta hace que su rostro vuelva a esa sonrisa firme y controlada que le dice mucho de lo que necesita saber sobre la mujer que es la hermana de su amado. También lo hace sentir como un mago exitoso, lo cual es a la vez alentador y deprimente. Shirou nunca había desarrollado la capacidad de mentir, solo la de controlar la forma en que compartía la verdad. Así es, Shirou. Se le ven los dientes y por un momento parece mucho más linda de lo que él está seguro de que cree. No está seguro de si es su propio encanto o si él la superpone con su hermana. Por supuesto, él nunca compartiría voluntariamente este pensamiento. Entonces, deberías saber lo amable que he sido al dejarte acostarte en una cama en mi casa, y mucho menos después de que hayas hecho algo tan vergonzoso como coquetear conmigo. Él pausó. ¿Coqueteó con ella? Él se había burlado de ella, ciertamente, pero, mi señora, comienza, pero la delicada mano que ella levanta le dice que no está interesada en escucharlo hablar. Soy amable, repite ella, y él no puede evitar sonreírle. Y te perdonaré que te enfades con mi belleza. A cambio, te exigiré una respuesta. ¿Cómo llegaste a poseer construcciones Fae? Él sabe que se refiere a los restos de la magia de Avalon en su cuerpo, pero incluso la verdad sería increíble. Los restos de una reliquia familiar. Él dice. Es la verdad, de forma selectiva. Él sabe que no es suficiente cuando ella lo mira con furia, pero simplemente se encoge de hombros. No disfrutarás de la vida si me niegas. Morgan advierte, y él se alegra de que ella todavía lo encuentre interesante. No importa cuántas veces lo pensara, una advertencia era mejor que la alternativa. Podía, o tal vez ya lo había hecho, intentar desarmarlo y resolverlo ella misma, pero no había recurrido a eso. ¿Por qué? Aún no podía decirlo. Se atreve nuevamente. Mi vida no es mía para vivirla, es para otro. ¿A quién? Su mirada vuelve a tratar su rostro, esa mirada sería una vez más en su lugar. Ella lo está interrogando de nuevo, sin centrarse en su propia diversión y ceremonia. Para ser honesto, el agradable respiro había durado más de lo que había pensado. Esta fue la parte verdaderamente peligrosa. La honestidad no le haría ganar ningún favor y, de hecho, probablemente terminaría haciendo que lo mataran. Pero mentir sería descarado y fracasaría por completo. Entonces, en lugar de responderle, jugaría con algo que entendiera. Su amor por el poder, por ser tratada con realeza. Si me da tiempo, le mostraré que vale la pena permitirme acercarme a usted, mi señora. Estaba pisando aguas peligrosas otra vez, y lo supo por la forma en que sus ojos se entrecerraron y sus labios se contrajeron en una mueca de desprecio. No pudo evitar compararlo con Rin, momentos antes de que ella comenzara a dispararle con Gander nuevamente. Malos recuerdos de aquí y de allá, especialmente ahora. Y responderás. Ella se preparó. Con mis acciones. Él asintió, pensando en una cabeza llena de cabello rubio y ojos verdes. Y diferenciando los dos de diferentes maneras. Entonces, tu llegada es conveniente. Ah, ella había vuelto a esa sonrisa. Shirou entendió ahora, vio esto como una victoria. En su mente, lo vio consintiendo y jugando con sus esperanzas de que él le fuera útil. Y lo sería, sentía. Quizás de una manera que no le agradaría de inmediato, pero si había algo que en ella, Shirou tenía en abundancia, era voluntad de sacrificarse por los demás. Fate. Amanecer Negro. Capítulo 2. La bruja y el torneo, parte 1. Texto del capítulo 1. La bruja y el torneo, pp. Ella lo miró fijamente mientras él se vestía.
De alguna manera, está seguro de que es para afirmar su dominio sobre él y garantizar que no escape, sin usar algún tipo de magia. Francamente, no tiene nada de qué avergonzarse. El cuerpo de mediana edad que tenía había sido genial, pero era mucho más fácil impresionar con el de su juventud. Shirou no se consideraba vanidoso, simplemente orgulloso de incontables años de arduo trabajo y ejercicio para tener un cuerpo que pudiera practicar kyudo, kendo y varios otros deportes. Sin embargo, había aprendido un poco tarde que eso lo hacía agradable a la vista, según Rin. Realmente necesitaba dejar de pensar en ella. De ese modo solo quedaban arrepentimientos y cavilaciones inútiles. Shirou prefería pensar que estaba bastante optimista para alguien que había vivido una situación así. Vida desordenada. Mi señora, estoy seguro de que podría haber esperado afuera a que me vistiera. Señala, por tercera vez en los últimos 10 minutos. La forma en que sus labios vuelven a formar esa sonrisa de satisfacción por la mirada contemplativa casi perezosa, le dice que había estado mirando algo intensamente. Aunque lo que él no sabía. He visto hombres desnudos. No eres tan impresionante. Por un momento, hizo una pausa. Haciendo caso omiso del momentáneo ardor de esa cara al decir esas palabras, recordó con quién estaba tratando. Con mayor razón. Observó, terminando finalmente con los pantalones gruesos y la túnica ligera. Afortunadamente, le quedaban bien y eran de colores familiares para él, azul y blanco. Por un momento, se sintió sorprendentemente como si simplemente hubiera cambiado unos vaqueros y una camiseta por algo menos producido en masa. Sin embargo, el algodón era más cómodo. Mi paciencia no es infinita. Advirtió Morgan, y Shirou silenciosamente inclinó la cabeza en señal de deferencia. A pesar de que todos sus gestos le recordaban a dos mujeres diferentes que tenían hábitos de irritarlo o enfurecerlo, no podía negar que ella todavía era sorprendentemente recatada para una mujer descrita como una bruja entre brujas. Quizás la había atrapado en un momento mucho más oportuno. Por supuesto, mi señora. No había necesidad de arriesgarse a hablar personalmente con ella. Shirou era un poco testarudo, pero no era un idiota. Además, tenía cosas más pertinentes en mente. Dijiste que mi momento era apropiado. ¿Qué querías decir? Los ojos de Morgan se estrechan de nuevo, pero parece ver su pregunta simplemente como la pregunta que es. Shirou solo puede imaginar que, en su cabeza, se pregunta si él es un tonto o una herramienta muy inoportuna. No puede entenderla, ni siquiera con comparaciones posibles. Ella no es la malévola y traidora Caster, ni la alguna vez honorable y honrada Rin, que poco a poco se convirtió en un viento vengativo que sopló solo el tiempo suficiente para perturbarlo. Ella es una persona importante, incluso si Morgan no sabía que él ya la consideraba así. Mañana se celebrará un torneo, dice, ajustando la trayectoria de sus faldas mientras se levanta de su asiento cercano. Ella comienza a salir de la habitación y él obedece la orden tácita de seguirla, o al menos supone que ese es el caso. Cuando ella no vuelve atrás ni lo maldice, él supone que ha aprendido bien. Para reunir más apoyo para el rey y esos caballeros. Sable. Piensa, con una sonrisa en los labios incluso mientras se alegra desesperadamente de que su hermana no lo vea. Y me harías participar. Él adivina. En tu honor o sin él. El preámbulo está establecido y ahora descubre exactamente lo que ella piensa de él. O al menos eso espera. No seas tonto. No podría haber sido más divertido si lo hubiera llamado vaca. Pero mantendrá esa diversión en su interior. Será tu oportunidad de demostrar tu valía, por lo que te asignarás sin mi participación. Ella no se ha vuelto hacia él, pero por alguna razón, Shirou no confía en que ella diga esas palabras. De hecho, una parte de él se siente como... Él sabe que ella se involucrará. Todo lo que él puede hacer es simplemente asentir, incluso cuando ella no lo mira, mientras caminan por un pasillo decorado con innumerables retratos y recordatorios de la vanidad y la lujuria de esta mujer. Muchas son fruto de glorias pasadas o de las glorias de su familia. Incluso, a pesar de cierto nivel de sorpresa, ve algunas que representan a su hermana. Ella continúa caminando, por lo que él debe reservar tiempo más tarde para estudiarlos.
Le hacen creer que hay más en todo esto de lo que jamás había leído. Morgan se había mostrado celoso y rencoroso. Estaba escrito en innumerables registros, aunque la gente de la era moderna no creía en el rey Arturo, él sabe que la verdad existe y es incluso más salvaje de lo que dicen las leyendas. Muy bien. Ella no lo mira, pero él siente su engreída satisfacción cuando acepta. Lo haré. Necesito algunas cosas. Él explica en voz baja mientras ella entra en una habitación contigua y él se encuentra en lo que solo puede describirse como una sala de estar. Está lleno de libros y muebles exclusivamente para un único ocupante. No cree que un lugar tan básico pueda ser su taller, o quizás su templo. Pero también imagina que ese lugar está mucho más allá del alcance de su confianza en él en ese momento. Ella está sorprendentemente, para él, tranquila hasta que finalmente se acomoda en un asiento estilo chess y lo deja de pie frente a ella. Juego de poder instintivo, algo que también aprendió de los alquimistas de Atlas. Sin embargo, también es una exhibición atractiva. Shiro no puede negar que su nuevo colaborador. Sí, eso es lo suficientemente neutral. Le recuerda constantemente a Saber, por lo que sus sentimientos se suplantan ocasionalmente. Saber nunca se consolaría tanto con un acto tan femenino y aparentemente confiado en sí mismo, pero aún así ve su rostro y se siente seducido. Hacerme peticiones ya es bastante descarado. Ella lo nota y él simplemente asintió a su vez. Solo algo de equipo, mi señora. Sus ojos ámbar se alejaron de ella por un momento, para mirar la habitación que los rodeaba. Si bien puedo suministrar el mío, será obvio. Shiro era consciente de las fallas en sus habilidades, por lo que Morgan era una respuesta adecuada a ese problema en particular. Lucha. Pelear no fue un problema. Había aprendido a luchar de alguien a quien consideraba el mejor. Armadura. Una espada. Morgan aclaró, con una mirada divertida en su rostro que él reconoció por lo que era. Su petición fue tomada como una exigencia muy alta y no como lo que él quería decir. Shiro estaba empezando a darse cuenta de lo peligroso que era incluso decir una palabra frente a Morgan Le Falle. Ella era como el diablo cristiano. Solo lo básico. La pelirroja intentó calmar a la rubia. Si salgo con las manos vacías, se reirán. Yo ganaré. Pero será necesario responder a muchas preguntas. El tren de pensamientos se detuvo cuando se dio cuenta de que la mayoría de esas preguntas vendrían de ella, sobre todo. Pasó por alto ese momento de suprema confianza, o tal vez incluso de ego, a favor de mantener su cabeza girando alrededor de la bruja. Shiro no era ni remotamente rival para un caballero de la ronda, no era tonto, pero otros guerreros. Sabía el juego a jugar con ellos. Quizás incluso podría enfrentarse a uno de los caballeros o a la propia Artoria si fuera necesario, pero tenía muy bajas expectativas de ganar ya que no eran espíritus heroicos y, por lo tanto, solo estaban restringidos por sus propios cuerpos en lugar de las reglas del Grial. Shiro estaba confiado, no suicida. ¿Quieres que se rían de tu hombre? Lo había dicho en un sentido más servil, pero por un momento supo que no había sido así. Los ojos de Morgan brillaron y las luces recorrieron su piel, antes de que pareciera controlar su temperamento. Tendré que tener cuidado con ella. Él ya lo sabía, pero esa era la primera vez desde que se conocieron que se dio cuenta de que la mujer que tenía delante era una maga más allá de sus sueños más locos. El rival ideal para el propio Merlín de Artoria, a quien los magos modernos ni siquiera podían esperar concebir sus trucos y poderes. No. Ella está de acuerdo, pero él sabe que este acuerdo le va a costar más adelante. Aunque no sepa cuándo. No, yo no lo haría. Más X más X X más X más X más X más X X más X X X más supo de inmediato como Morgan se había vengado, cuando se aventuró en el campo preparado para la competencia fuera de lo que él entendía era el Warwick moderno. Parte de las antiguas tierras que habían estado en manos de los sajones. Mercia, creía. Shiro no estaba seguro. El gran campo se llenó con una estructura de madera y piedra improvisada apresuradamente en meses que deberían haber llevado años.
Una especie de arena, pero solo en el sentido de que sería derribada y reutilizada una y otra vez, por lo que podía decir de su estabilidad y resistencia. El viaje había sido relativamente tranquilo, o según palabras del propio Morgan, algunas horas en un carruaje y mucho menos con una compañía tan brusca. Lo había tomado como un cumplido, personalmente. Ella había estado insoportablemente callada desde su primera discusión, apenas mirándolo y mucho menos dándole la hora del día. Incluso había dejado el equipo que él había solicitado en su habitación como por arte de magia, aunque simplemente había aparecido de la nada cuando salió de su habitación solo el tiempo suficiente para vagar por los pasillos del castillo. El lugar le había parecido bastante extraño porque parecía prácticamente no habitado, salvo por la propia bruja, él mismo. Y un niño al que había visto merodeando una vez. Mordred. Eso le puso un sabor de boca aún más inquietante cuando vio al hijo de Arturo. Pero los brillantes ojos verdes y el cabello rubio lo habían calmado, una vez más, y no ayudó que el niño hubiera desaparecido justo al doblar una curva del pasillo antes de que pudiera hacer algo más que mirarlos. Entre eso y la mirada que le habían dirigido los reguladores del torneo, sabía que Morgan estaba verdaderamente enfadado con él. No era simplemente un guerrero errante como había supuesto que sería alistado. Él era Shiro el Negro, un soldado traído en nombre de Morgan Pendragon, que buscaba convertirse en caballero de la Mesa Redonda. Y solo había sido el casco que le cubría la cara lo que había impedido que la gente viera la mueca permanente que su rostro se había torcido en respuesta a eso. Había llevado a un dolor de cabeza que solo podía describirse con palabras tan floridas y prosaicas como las que había llenado toda su investigación sobre la vida y la cultura de saber. Fue titánico y, lo peor de todo, no hizo que el hecho de que la mujer que amaba y algunos de sus caballeros estuvieran allí para ver lo que estaba sucediendo fuera algo bueno. De un solo golpe, Morgan lo había marcado y lo había convertido en enemigo de la única persona de la que menos quería estar en el lado malo. Y no había hecho falta magia, ni nada más que una palabra suave en el oído derecho. Él la odiaba. Pero al mismo tiempo, solo podía admirar que su venganza fuera utilizada de una manera tan productiva. Realmente era un pensamiento que estaba más allá de él hasta que sucedió. Shiro se dio cuenta de que todavía tenía mucho que aprender sobre la mujer con la que había elegido muy imprudentemente para jugar. Una parte de él se preguntaba si ella siquiera sabía hasta qué punto lo había metido en problemas. Probablemente lo hizo. Por primera vez que podía recordar, tenía muchas ganas de llamar perra a alguien en la cara. Pero ahora no había nada que hacer. Simplemente tendría que hacer lo que mejor sabía hacer, a pesar de las quejas internas, y seguir adelante con toda la terquedad que pudiera reunir. Más XX más XX más XX más X más X más X más una asamblea general fue la primera parte del día como festejos del torneo, lo que le hizo sentirse un poquito mejor. Casi tan fácil y sensata como la rutina en la escuela, pararse, hacer una reverencia, sentarse, le había dado algo para distraer a su cerebro de enojarse por su continuo fracaso en realmente, no, meterse el pie en la boca. Por una vez. Sin embargo, no mejoró la forma en que su mirada pudo vagar libremente mientras el heraldo del evento hablaba extensamente sobre reglas, glorias y otras cosas que él solo escuchaba a medias. Lo importante fue que la encontró, y, como si fuera el destino mismo, se sentó en lo alto de la parte más alta de la construcción de la arena, en una caja de exhibición que hablaba de quien se suponía que debía sentarse allí. Obvio, en retrospectiva, pero Shiro no era un experto, simplemente estaba muy entusiasmado. Detrás de la visera de su casco, forjado en acero y azulado por cualquier tipo de habilidad que Morgan hubiera considerado adecuado para colorearlo así, con la forma de un Wyrm, sus ojos ámbar se posaron silenciosamente sobre Saber mientras ella estaba sentada con Excalibur en su regazo. Flanqueado por un hombre de cabello largo y sentado al lado de otra mujer de cabello largo y negro. Ah. Entonces esa era Ginebra. Y, sin su presencia, Shiro entendió implícitamente por qué Morgan había estado tan interesado en él. Ella ya había tomado a Balón. Ya lo había tirado en un lugar donde no se volvería a encontrar durante siglos, hasta que Kiritsugu lo encontró de alguna manera y se lo puso.
El apretón de sus puños en sus guantes fue desagradablemente fuerte para sus oídos, a pesar de que debería haber sido ahogado por el heraldo y su propio corazón palpitante. Tampoco fue mejor cuando, por un breve momento, pudo jurar que ella le devolvió la mirada. Sabía que no era el saber con el que había luchado tan duro, o quien había llegado a confiar en él tan implícitamente, quien había hecho el amor con él, sino ver él. La profundidad y el brillo de esos ojos le hicieron comprender cómo ella había necesitado a alguien como él hace tantos años. Por un momento, se sintió como si fuera la peor escoria del mundo, pero logró tragarlo como bilis en su garganta cuando el heraldo terminó y pidió un saludo de espadas al rey. Si bien muchos a su alrededor llevaban un escudo y una espada, o incluso otras armas, la pesadez de las dos espadas en sus caderas no fue nada cuando desenvainó la espada de su mano dominante y se arrodilló con su espada plantada junto a docenas más. Los hombres hicieron lo mismo. Aunque el grito de ¡Viva el rey! Era alegre y ruidoso, el suyo se sentía ahogado en comparación. Como si fuera privado y significativo, en lugar de un grito vacío. Él ganaría. Más X más X X X X más X más X más X más X más XX. La forma en que ella le sonrió mientras él caminaba hacia su propio puesto de observación le hizo sentir un deseo muy real de gritarle, pero incluso con las batallas preliminares sucediendo abajo, llamaría demasiada atención. Y atención no era lo que quería de Artoria, Guinevere y sus hombres mientras él estaba a kilómetros de Morgan Le Falle. ¿Estás contento de ser mi hombre? Ella se burló de él y él vio lo que era. E incluso reconociéndolo como tal, no pudo evitar que su columna y sus hombros se pusieran rígidos. Los ojos de Morgan tampoco se lo perdieron, por la forma en que se reclinaba más en su silla ya que abajo, los hombres jugaban sus vidas en combate para demostrar que eran dignos de ir a la guerra por la cristiandad. Shirou, por primera vez, se dio cuenta de lo serio que era lo que estaba a punto de hacer. No todos los días arruinabas las carreras de potenciales caballeros y guerreros. Pero, oscuramente, se dio cuenta de que ese sería el resultado probable de su posición al lado de Morgan. Él también había oído ya los susurros. Que lo habían traído únicamente para castigar vengativamente e interrumpir el proceso. No podía criticar su lógica, solo sentirse avergonzado de que fuera, de hecho, muy cierta. Morgan quería que él arrasara con sangre a través de la competencia. Y si bien tenía toda la intención de sobresalir y no lograr mutilar a ninguno de sus oponentes, había más que suficientes personas que desconfiaban de la bruja y que habían visto las decoraciones con las que lo habían elogiado y asumían que era algo especial. Acercándose a Invencible por la naturaleza de sus encantos y hechizos. Odiaba pensar que probablemente iba a darles la razón por medio de un poder. Sabía que Morgan no había hecho nada más que darle una armadura muy ostentosa y un par de espadas que eran simplemente de excelente calidad, ninguna de las cuales poseía ningún poder ni propiedades similares a las del código. Pero nadie más lo hizo. Y lo que es peor, todos los demás lo creerían voluntariamente incluso si se demostrara que están equivocados. La fama de Morgan era una herramienta que había utilizado con mucho cuidado para atraparlo en esta situación, y por segunda vez, tuvo un inmenso dolor de cabeza relacionado con la mujer rubia. Cuando la pelea en el campo terminó, un hombre cediendo ante otro ante la posibilidad de que su armadura se abollara contra su pecho, lo que probablemente le causaría problemas respiratorios durante semanas, si no meses, Shirou respiró hondo y dejó que cierra los ojos, imaginando el arma y su martillo amartillado. Intentaría no recurrir a la magia, pero sabía que los planes no sobrevivían al contacto con el enemigo. Así que deja que Morgan planee alrededor de él, y él simplemente tendrá que sorprenderla y esperar el momento adecuado. La próxima pelea en los duelos, Shirou el Negro, frente a Winland de la noble casa deja de lado la información e imagina los colores y la sensación de Odd listo para atravesar los circuitos de su cuerpo si surge la necesidad. Por un momento, aprecia el sonido de sus botas mientras desciende de nuevo al campo de tierra y espera por todas las cosas buenas del mundo que esto no termine en una tragedia. Más X 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 más X. El oponente es una bestia para los estándares japoneses.
Shiro está de vuelta en la flor de su juventud, pero todavía es japonés, y este hombre debe fácilmente tener 6 pies occidentales. La diferencia de altura no le molesta, este hombre no es berserker, pero le hace consciente de cómo será visto en comparación. Qué lamentable. Shiro escucha las palabras de su oponente mientras el asistente termina de limpiar el área en preparación para el inicio de la pelea, enfrentarse a alguien sin nombre que ni siquiera trae un escudo a un vuelo. En lugar de responderle y ofrecerle al hombre el consuelo de una burla exitosa, Shiro simplemente desenvaina sus espadas, sintiendo su peso familiar y cómodo, su existencia como espadas haciéndolas sentir como una extensión más de sí mismo, incluso si son simplemente acero en lugar de la imagen de Caliburn que había tenido en sus manos hace tanto tiempo. Parece que incluso sin palabras logra molestar a los demás, ya que su oponente le baja la visera y se mantiene preparado. Mientras la bestia de un hombre adelanta su pie y su escudo, Shiro se relaja. La tensión desaparece de sus músculos cuando una espada brilla contra el sol y la otra permanece a su lado. Es una trampa, una técnica que había desarrollado muchos años después de la guerra, cuando pudo probarse adecuadamente contra oponentes que no tenían el beneficio de velocidad y fuerza más allá de sus propias habilidades. Es una invitación a atacar, una que castigará, y si Shiro tiene razón, este hombre solo se quedará atrapado, llorando mal después de que su herida sane en lugar de en el suelo como un cadáver. Con el sonido de una bocina, comienza el partido. Más X 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 más Artoria Pendragon, o mejor dicho, el rey Arturo, está preocupada porque la han arrastrado a esta contienda. Con tanto aún por hacer, el hecho de que la hayan alejado de la mesa de la guerra para ser vista por la gente y alentar el reclutamiento de soldados dignos, se encuentra odiando la barbarie que se exhibe. Pero ella entiende que es una necesidad, o al menos entiende que Bedivere y muchos otros piensan que es una de las pocas cosas que ayudarán a que su gente crea que se preocupa por la gente común a la que se esfuerza por proteger, pero que no parece entender. Últimamente se ha quedado callada, aunque muchos no saben por qué. Solo pueden adivinar, y cuando ella mira hacia otro de los palcos para mirar con inquietud a su hermana, sus hombres y Ginebra solo pueden hacer suposiciones. Pero tampoco puede evitar mirar al caballero que descendió del palco de Morgan, sintiéndose extrañamente atraído hacia él mientras está de pie en el campo y, sin ninguna palabra, solo parece ampliar su postura y esperar la llamada del juez del concurso. ¿En qué andas ahora?, se pregunta, asustada por la turbulenta sensación de inquietud que se ha instalado en sus entrañas cuando suena la bocina. Más X más X más X más X X más X X más X más X más los ojos ámbar evalúan en silencio a Winland mientras un gran golpe amenaza con dividirlo en dos. Shiro admira la veracidad del movimiento, de alguien que es consciente de su beneficio de alcance y altura. Está decepcionado porque la huelga no llega tan rápido que solo puede luchar para bloquearla. Es fácil, lo es. Aterrador. Sentir ese frío y serenidad ante una pelea por una vez. Él toma aire. Su mano izquierda se levanta mientras su pie derecho gira, un movimiento de su muñeca desvía el golpe del hombre más grande. Antes de que pueda siquiera terminar la exhalación, su mano derecha se cruzó y levantó su otra espada en ángulo. El corte, algo de belleza simplista, conecta y él no se molesta en prestar atención al rojo que florece en el aire en una fina gota. Él entra y respira. Y Winland intenta obligarlo a retroceder con el escudo, pero solo es un impedimento si el equilibrio del hombre es estable, y Shiro ya sabe que no lo es. Este hombre no es una montaña, es un poste. Uno que pueda derribarse si se aplica suficiente fuerza en el ángulo correcto. Él exhala. No está pensando, simplemente reacciona, mientras usa su hombro para levantar el escudo y forzar la postura del hombre a abrirse para intentar recibirlo en lugar de comprometerse con un ataque. Y ahí es cuando la mano izquierda de Shiro gira y la hoja que contiene choca contra la cota de malla en la rodilla de su oponente y lo hace gorgotear de dolor mientras cae sobre su extremidad buena. Un buen espadachín respondería y ve que el mango de la espada gira para hacerse espacio. Él respira. Shiro no deja que eso suceda.
Su mano derecha se desvía del impulso de su izquierda y redirige el golpe con el pomo, antes de que su izquierda entre y apoye cómodamente la hoja de su mano izquierda contra la malla rota y el cuello ya herido de su oponente. Se necesitan 3 respiraciones y el partido termina. Ichirou sabe que ha obtenido la victoria sin matar, por lo que solo puede agradecer a su fortuna. El guerrero, bien en muchos sentidos, Shirou no quiso insultarlo, está frente a él y todos pueden ver que está derrotado. Los ojos de Shirou están impasibles más allá de su visor, pero el rostro de ese Wyrm con el ceño fruncido debe ser más aterrador de lo que él mismo puede verse, porque con una voz temblorosa, la bestia de un hombre, pronuncia en voz baja: "Me rindo". Mientras una multitud de personas tan ansiosas por ver el combate que habían estado gritando y bromeando hace menos de un minuto se quedan estupefactas ante lo que consideran imposible. El ganador de este duelo es Shirou el Negro. Las palabras atónitas abandonan la voz del heraldo, y el pelirrojo simplemente se da vuelta y se aleja. Más X más X más X más X más X más X X más X eso fue. Dice Ginebra, mirando con flagrante incredulidad. Ha visto hazañas de combate extraordinarias en su época, pero de los caballeros de la ronda es de esperarse. Y nunca de un hombre que empuña 2 espadas a la vez. Su mirada se dirige a Artoria, a Arthur, y luego a Lancelot, antes de volver al Rey Rubio. Fue impresionante. Lancelot está de acuerdo, con un tono inexpresivo que no coincide con el surco de su frente. Si Artoria lo hubiera mirado, lo habría entendido. Pero ella no lo es. Observa cómo la espalda del hombre vestido con armadura desaparece en el soporte que conduce al palco de su hermana, y lo ve girarse y el rostro resplandeciente de su yelmo la mira fijamente. Y en el tiempo que le toma parpadear, él subió las escaleras y se perdió de vista. Fate. Amanecer Negro. Capítulo 3. Una bruja y el torneo, parte 2. Texto del capítulo Destino / Amanecer Negro. Una bruja y el torneo, parte 2. Sus ojos se posaron en él cuando entró. Había pensado que su sonrisa no podía crecer aún más, pero ella parecía exasperantemente complacida con él, independientemente de cómo él mismo se sentía ajeno a la respuesta de shock del partido aterradoramente corto. Ya llevaban horas aquí, y algunos de los mejores partidos en su opinión, habían durado más de minutos. No es que estos hombres fueran encontrados deficientes, sino que él había sido templado en fuegos mayores que ellos. El elemento de confusión con su estilo de lucha, su determinación inquebrantable, eran solo obstáculos que debían eliminarse. Con suerte, en la forma menos violenta que pudo imaginar en ese momento. Entonces eras un espadachín. La voz de Morgan revoloteó en su conciencia, y sus divertidos ojos verdes le hicieron dudar antes de despedirla sin palabras. No. Se conforma, pero no da más detalles. Ella parece aceptar esto y vuelve su mirada hacia la caja donde ve la mirada de su hermana firmemente absorta en su nueva herramienta. ¿Te gusta, querida hermana? Si es así, lo haré mío. Con mucho gusto, de verdad, es un rival ideal para cualquiera de los hombres encantadores con los que te cortejas. Pero era mejor dejar esos pensamientos para más adelante. Esto era un negocio, lo que haría después sería placer. La bruja no estaba excitada por la barbarie, pero reconoció a alguien con una devoción tan decidida por una causa, y el tipo de actitud repugnantemente viciosa con la que se acercaban a los obstáculos. Eran espíritus afines, incluso si Shirou aún no lo sabía. Y, para Morgan, su cuerpo era solo otra arma. Uno que le resultaba más placentero utilizar que los cuchillos. Los hombres eran criaturas simples. Y Morgan no se había perdido las miradas que le había lanzado a su hermana. Sin embargo, la pregunta que pasó por su mente, ¿esa mirada es porque ella es como yo o porque yo soy como ella? Más X más X más X X más X más X más X mi rey, murmuró Lancelot, mientras la competencia se reanudaba abajo. 2 hombres salieron al campo y arriesgaron la vida y la integridad física para exhibirse ante el rey y la patria. Ese guerrero, lo sé, Lanzarote. Su voz era suave y segura. Incluso cuando sus ojos no dejaron la forma estoica que estaba en la sombra detrás de su hermana descansando. Sus dedos apretaron el agarre de Excalibur mientras el otro se hundía en la madera de su asiento.
La política era fea, y decía mucho que Morgan, que solo había recomendado a Gravain para sus asientos, pusiera su nombre detrás de un guerrero así, y, en lugar de usar sus palabras sinuosas y controladoras, lo hiciera participar en un concurso como este para hacer que los demás respeten y ensalcen su talento. Y tenía talento. Peor que eso, había algo hábilmente familiar en la forma en que había atacado a su oponente. Le recordaba los veranos de su juventud, que pasaba aprendiendo a luchar y protegerse eficazmente a sí misma y a los demás con la espada. En cierto modo, era una versión muy bastarda de su propio estilo de espada. Pero al mismo tiempo, era diferente. El enfoque en la redirección y el mínimo de movimiento, las fuertes aceleraciones que normalmente solo eran viables debido a su capacidad para concentrar su energía mágica en una explosión, pero no hubo ninguno. En el lapso de unos pocos segundos, había desmantelado a su enemigo sin exponer nada más que era un buen espadachín. Ese estilo de lucha con dos espadas no era reconocible en lo más mínimo, lo único que parecía similar eran los sajones de antaño que serían como monstruos en carne humana, pero, de nuevo, no hubo ninguno. Solo indiferencia fría y calculadora cuando primero hirió el cuello de su oponente, solo la cota de malla del noble para evitar un golpe fatal, luego predijo el golpe con el escudo como si hubiera visto el futuro con la forma en que había reaccionado, enfrentándose a su enemigo cuando la mayoría se habría hecho a un lado o se habría alejado y le habría dado al hombre el tiempo para respirar que había estado buscando. Había aprovechado un enemigo inconsciente e inestable para quitarle la rodilla y desviar la última defensa desesperada. Y, con una floritura que le recordó a otros guerreros fuertes, simplemente plantó su espada contra el cuello de su enemigo y le robó una cosecha. Para la gente común, ver un manejo de la espada como ese era irritante, e incluso ella estaba nerviosa por lo puro. Es incorrecto ver a un hombre desarmado como una silla por un carpintero. Se dio cuenta de que Lancelot también estaba entusiasmado. Lo que solo lo empeoró aún más. Lancelot había estado asumiendo desafíos cada vez mayores últimamente, sin querer nada más que absolverse de la culpa que sentía por acostarse con la reina, que Artoria le perdonó sin siquiera palabras. No es que pareciera funcionar. Sus ojos finalmente se desviaron, fijándose en Ginebra por un momento antes de regresar al tumulto de abajo. No se perdió como los ojos de su hermana se habían vuelto hacia ella y se entrecerraron divertidos. Más X más X más X más X más X más los duelos preliminares tardaron medio día en terminar y el número de concursantes, probablemente como esperaban los nobles que propusieron el torneo, se redujo a unas pocas docenas. Shirou sintió un profundo alivio al saber que no tendría que volver a pelear mientras cambiaban de lugar y pasaban al tiro con arco. Por un momento, sintió que el destino jugaba con él. Sin embargo, no podía negar que prefería una competencia más indirecta en lugar del riesgo de luchar contra alguien a quien tendría que matar. Ni siquiera contempló sus propias heridas o su muerte. Shirou nunca había aprendido a valorarse tanto a sí mismo. Sin embargo, sus preocupaciones habían aumentado con su proximidad a Morgan. «Quédate cerca de mí hasta que te llamen». Ella le había ordenado y él había obedecido por deferencia a la expresión de satisfacción que tenía la mujer en su rostro. Un Morgan feliz era aquel que no pensaba que las cosas saldrían mal. Tenía razón, pero Shiro estaba jugando a largo plazo. En bloques de 10, los concursantes debían disparar a su objetivo más lejano y sus puntuaciones se contarían según la precisión y el alcance. Era una competencia de estilo occidental, pero Shirou no pudo evitar sentir, como practicante oriental, que era un poco vergonzoso concentrarse en algo así. Pareces perturbado. Incluso a través de su casco. Su mirada se dirigió a Morgan a través de su visor. No es nada. Respondió él, no queriendo llenar los oídos de la bruja con una queja tan infantil. Su sonrisa se estabilizó un poco hasta convertirse en una delgada línea. ¿Esto está por debajo de ti?, ella preguntó, y él no pudo evitar sentir que sus hombros temblaban con una risa. En lugar de responderle honestamente, simplemente dijo, «Mira». Y, a pesar de su expectativa de que ella se enojara con él, ella simplemente asintió y volvió su mirada hacia los arqueros actuales.
Había algunos dignos entre ellos, pero una buena parte de ellos solo tenía el talento para golpear dentro de los 30 metros. Y allí escaseaban las dianas. Entrecerró los ojos hacia uno o dos que apuntaban cómodamente a sus objetivos a 50 metros. Después de todo, parecía que aquí había fuertes contendientes. Por un momento, se olvidó de sí mismo y dejó que le hirviera la sangre. Tenía que recordar que la competencia era sana. Y dejar que ese sentimiento fuerte lo invadiera antes de que lo llamaran haría más fácil sacarlo todo de él. Su línea fue llamada. Más X más X más X más X más X X más XX. Tristán se habría sentido deprimido por esto. Murmuró Artoria, sintiéndose perdida. Detrás de ella, Lancelot simplemente sacudió la cabeza. El siguiente en la fila, mi rey. El caballero alertó, sus ojos se posaron en una figura vestida con armadura mientras salía al campo. Los ojos de la mujer rubia siguieron el rastro de Lancelot y frunció el ceño. Más X más X más X X más X X más X más X. El arco largo inglés no era su herramienta preferida, por lo que por primera vez tuvo que producir disimuladamente una herramienta adecuada. Afortunadamente, fue tan simple como proyectar su imagen mental de un arco. No le prestó atención al hecho de que se sentía mucho más fácil o menos estresante que antes, simplemente atribuyéndolo a la presencia de más maná en el aire que cuando lo había aprendido inicialmente. A un paso de las miradas indiscretas, y a la cola se dirigió. La única diferencia ahora era que le habían quitado un guante y le habían levantado la visera a favor de su vista y su capacidad para tensar el arco. El guante para sostener el arco estaría bien. El arco estaba hecho de puro poder mágico, por lo que de todos modos no requeriría reparación después de su uso. Los blancos estaban colocados a un mínimo de 30 metros, una distancia justa y agradable para cualquiera que se precie con un arco, incluso con el arco inglés que podía disparar hasta 180 metros en manos de un veterano. No era un veterano. Él era Emiya Shirou, quien había faltado solo una vez desde que terminó su entrenamiento, y eso había sido en un esfuerzo por ver cómo era fallar. Mientras estaba en la línea de fuego, hizo un gesto a los encargados de su objetivo. Lleven mi objetivo al borde del campo. Por un momento, los dos hombres lo miraron con incredulidad, pero él simplemente los despidió. Sin darse cuenta del repentino silencio, incluida la parada de las flechas que alcanzaban los objetivos, observó cómo los dos hombres lo llevaban hasta el borde mismo del campo del torneo. Un poco más largo que un campo de fútbol americano, alrededor de 120 metros. Podría haber golpeado desde más lejos, pero habría sido como si estuviera golpeando el horizonte mismo. Había muy pocos hombres capaces de tales hazañas, y muchos cuestionarían tal habilidad en su nombre. Shirou iba a ganar, no a parecer invencible. Más XXX más X. Ese hombre está loco, murmuró Ginebra, y Artoria solo pudo estar de acuerdo, solo Sir Tristán podría realizar un tiro como ese, o al menos alguien a quien él hubiera entrenado. Lancelot, sin embargo, entrecerró los ojos. Cuanto más observaba a este hombre de armadura ennegrecida, más se preocupaba por su rey. Más X más X más X más X más X X más X más X más X. Respirar. Estabilizó su postura y plantó sus pies. Su mano con el arco fijó el objetivo y sus ojos no vieron el mundo, solo la diana. El aliento permaneció en su pecho, reconfortándolo y probándolo mientras levantaba el arco como si saludara al cielo con él. Sus dedos envolvieron el emplumado de la flecha y comenzó a retroceder con la fuerza perfeccionada a través de incontables años de entrenamiento y la guerra del Santo Grial. Él era el arco. Él era la flecha. El objetivo es su destino, la diana su ser mismo. Por un momento, Emiya Shirou fue el vacío. Él era el vacío. No hubo ningún pensamiento, ningún movimiento, solo él como flecha. Y luego se soltó junto con su aliento. Y con determinación, la flecha giró y despejó el aire como una bala antes de partir el centro pintado del objetivo y declarar la victoria sin ninguna duda. Shirou se dejó inundar de nuevo en su cuerpo. La sensación de tensión, de orgullo y de propósito regresó cuando cerró los ojos y finalmente bajó el arco ahora que se había cumplido su destino.
Más x más x más x más x más x x x más x más x más x más x más x. Morgan, que había esperado la derrota en el duelo considerando que esperaba algún tipo de magia férica para proteger al niño, no pudo decir lo mismo cuando vio lo que acababa de hacer. Su respiración se aceleró, y en el momento en que esa flecha salió del arco y golpeó el objetivo, su corazón dio un vuelco. Era un monstruo en carne humana, tenía que serlo. Conocía las capacidades de hombres como Sir Tristán, que había dejado el empleo de su hermana, e incluso de grandes héroes de leyenda. Pero también reconoció que podrían haber colocado ese objetivo aún más lejos, incluso si estuviera en movimiento. Y probablemente todavía lo habría acertado perfectamente. En lugar de llenarla de admiración, le hizo reconocer el alcance del hombre al que había ayudado a salir adelante en una época a la que no pertenecía. Morgan no era tonta, solo vengativa y una verdadera bruja. No sabía por qué había llegado tan lejos para venir aquí, pero supo, en ese momento, que iba a necesitarlo a su lado. Y así comenzó a planear de nuevo, donde había estado descansando en el visor ahora sentada erguida con su mente dando vueltas. Más x más x más x más x más x más x cerca, otro par de ojos se entrecerraron aún más, mientras el rey y la reina miraban fijamente y quedaban estupefactos en tal orden. Los concursantes estaban desmoralizados y la multitud comenzó a susurrar y preocuparse. Los oídos de Lancelot no eran los mejores, pero incluso él podía captar algunas conversaciones. Esto no podría sostenerse. Más x más x más x más x más x más x x más. Cuando Shirou regresó al lado de Morgan, después de haber descartado su reverencia proyectada, esperaba otra sonrisa y más palabras, ya sea de manera burlona o de otra manera. En cambio, ella había estado completamente en silencio y simplemente lo estudió por un momento antes de volver a mirar al campo, o más bien, más allá de su lugar, donde estaba sentada la familia real. Había puesto mucho en Mordred. Pensó, dándose cuenta inmediatamente de que ya había empezado a cavilar, pensé que tendría que dejar que esta pequeña exhibición continuara sin mi interferencia, pero ahora parece como si amablemente me hubieran entregado un martillo para el cristal. Cepillando su cabello rubio con un par de dedos mientras el otro acariciaba el brazo de su silla, la bruja contempló sus palabras. De hecho, que se pruebe a sí mismo. Ahora no tengo otra opción. Él es irreemplazable en este momento. Por mucho que detestara pensar que solo podía admitir que su demostración de dominio sobre la competencia era inquietantemente atractivo. Tanto es así que se dio cuenta de que había empezado a jugar con su cabello y rápidamente dejó de hacerlo. Shirou, sin estar al tanto de sus reflexiones, simplemente se puso cómoda a la sombra de su caja y se lamentó de lo malditamente calor que hacía con toda esta armadura bajo el calor del sol. Fate. Amanecer negro. Capítulo 4. La bruja y el torneo, parte 3. Texto del capítulo Destino Amanecer negro. La bruja y el torneo, parte 3. Después de la competición de tiro con arco, el torneo se había celebrado hasta el final de la noche. Se habían preparado los campamentos y las tiendas de campaña, aunque Morgan se había burlado de él cuando le preguntó cuáles eran las provisiones para pasar la noche. Ella se había arremangado el vestido negro con sus líneas azules y, con un gesto de su mano, subió al carruaje en el que habían llegado. Levantando una ceja más allá de su visera, simplemente volvió a subir al vehículo de madera sin palabras. Y a un espacio más grande de lo que recordaba el viaje lleno de baches. Ah, entonces este era el tipo de magia que un mago de una época anterior podía ejercer. En el sentido del gran esquema de las cosas, no fue tan impresionante, pero Shirou al menos pudo apreciar la complejidad de un campo limitado como este. Era parecido a un taller, aunque podía decir que era una construcción apresurada en lugar de algo parecido a una esfera de realidad. Su amante era interesante. En vano, sin duda. No es que él pudiera culparla. Si Rin hubiera podido hacer tal cosa, y allí estaba él, pensando en Rin otra vez.
Apretando los dientes, dejó que se desvaneciera mientras extendía la mano y se desabrochaba el casco para dejarlo a un lado junto con sus espadas, mientras se tranquilizaba en una silla en el pequeño salón, con sus ojos en la bruja rubia mientras dibujaba tomó un par de tazas de peltre y una jarra de una mesa y comenzó a llenar ambas con un líquido más morado que rojo. El fuerte y demasiado dulce hedor del vino llenó el aire por un momento. Entonces eres un guerrero. Ella notó, mientras se giraba con su cabello rubio arremolinándose en el aire por lo repentino de su movimiento. Mientras que Artoria estaba tan a menudo en ese moño alto, Shiro estaba perplejo por la larga cola de Morgan. Le recordó a una fábula occidental, Rapunzel. Su cabello no llegaba hasta el suelo, pero aún lo llevaba suelto ignorando una sola trenza en su coronilla. Cuanto más le daban para estudiar a la bruja, más veía diferencias entre las dos hermanas. Entre ellos estaban los tatuajes rojos que decoraban la carne que eligió exponer. Por supuesto, eso significaba que sus ojos se desviaron a lugares que no deberían haber visto en ese momento. Entonces, a su pesar, terminó sonrojándose mientras intentaba mirar cualquier otra cosa. Estudiando la cama más breve y las sillas que llenaban este espacio, junto a las estanterías. Beber. Ella le dijo, ofreciéndole la taza de peltre debajo de la nariz mientras él volvía su atención a ella. Sus instintos le decían que ella lo iba a envenenar, pero también sabía que tal cosa sería sin sentido ahora. Tomando la taza, él asintió con la cabeza en agradecimiento mientras ella se sentaba frente a él. En lugar de descansar como él la había visto hacer casi cada vez que tomaba asiento desde que la conoció, se reclinó en la silla como si fuera un trono. Escondió su sonrisa detrás del cuenco de su taza mientras tomaba un pequeño sorbo. La repentina oleada de alcohol fuerte y amargo hizo que frunciera el ceño antes de tomarse un momento para respirar profundamente el aroma del vino y luego volver a tomar una bebida más adecuada. El segundo gusto era más parecido a sus gustos. El amargo se mezclaba con uvas y frutas dulces para mitigar la dureza del ardor. Shiro no era un bebedor, era cierto. ¿Le he demostrado mi valía, mi señora?, preguntó, dejando la taza, todavía casi llena, a un lado. Sus ojos color ámbar se fijaron en la mujer rubia mientras ella tomaba su propia taza con un ritmo más constante y practicado. Siguieron la visión de su garganta mientras se contraía y flexionaba con cada trago de ese brebaje áspero y demasiado dulce. Ella bajó su taza, sus ojos verdes mirándolo durante lo que parecieron minutos, haciendo que Shirou se sintiera nervioso, ansioso. No. El revuelo en su estómago le hizo darse cuenta de cuánto le gustaba esa mirada. Si tan solo hubiera sido Sabré en su lugar. Lamentó la situación en la que se encontraba. Los recuerdos de la dulce sonrisa de una rubia hicieron que su estómago diera un vuelco por un momento antes de regresar al presente en el que vivía. El silencio se prolongó más de lo que a él jamás le hubiera gustado afrontar. Mirarlo así era realmente incómodo. Le recordó a Rider. Puah. Su vida realmente había estado llena de mujeres notables, ¿no? ¿Te estoy haciendo sentir tan incómodo?, preguntó, sus labios se dividieron en una sonrisa una vez más. Se dio cuenta de la tensión en su rostro y dejó escapar un suspiro de alivio. Podía soportar la sonrisa de Morgan. Esa expresión seria y estudiosa sí. Cosas, a él. Cosas que no le gustaban cuando no era otra persona. No estoy seguro de si estás esperando a que muera por veneno, a punto de bombardearme con algo de magia o pensando cuál es la mejor manera de matarme cuando me miras así. Admitió, honestamente. Sus ojos se entrecerraron, aunque su sonrisa solo pareció ampliarse un poco. No eres tan ingenuo como pareces. Ella notó agradablemente, dejando a un lado su propia taza, vacía, notó él, mientras levantaba una pierna sobre la otra y las cruzaba, haciendo que las faldas de su vestido se levantaran lo suficiente como para que él pudiera ver los zapatos de tacón azul que mantenían sus pies desde la tierra. Lo soy, mi señora, corrigió, creo que realmente puedo hacer lo que sea necesario para usted y su hermana. Incluso antes de que saliera de su boca, supo que estaba a punto de jugar con fuego.
quizás incluso al nivel del fuego que lo había moldeado hacía tanto tiempo. Sus ojos se entrecerraron aún más y la sonrisa se desvaneció. Esa mirada había regresado, aunque ahora había un poco menos de calidez en ella. Antes, casi le tenía cariño, al menos en comparación con la forma en que parecía que se levantaría y lo golpearía mientras se sentaba. Shirou no estaba muy seguro de por qué siempre tenía que probar suerte. Supuso que simplemente le gustaba el sabor de sus pies. ¿Y qué crees que puedes hacer? Ella apenas pronunció esas palabras, así que, por una vez en su vida, Shirou era plenamente consciente de lo cerca que estaba de presionar el botón equivocado. Un golpe, alejando su mirada de la de ella. Desde su visión periférica, vio la forma en que sus labios se abrieron aún más en un ceño mientras él recogía su casco y sus espadas. Se puso el yelmo de Wyrm y salió del espacio encantado y regresó al campo. Morgan lo vio irse con una mueca y un gruñido en la garganta que habría enorgullecido a su tocaya. Eso no salió como esperaba. Más X más X más X más X más X X más X más X más bajó de los peldaños del carruaje y su mirada con visera se posó en un caballero resplandeciente con una armadura que un hombre normal nunca habría podido usar. Era tan pesado y tan adornado que Shirou estaba seguro de que lo que había debajo de su yelmo solo se parecía vagamente a un hombre. Vengo trayendo una invitación para Sir Shirou el Negro. La voz fue amortiguada por su casco, pero Shirou pudo reconocer la inflexión de un hombre que estaba acostumbrado a gritar gritos de guerra más que a hablar dialectos cortesanos. Si lo permite, lo acompañaré a mi señor. Los ojos de Shirou, por un momento, miraron el enorme escudo del hombre y la espada envainada en su cadera. Por un momento, contempló la probabilidad de que pudiera enfrentarse a la montaña, que su oponente durante los preliminares del duelo ciertamente no era. Sin recurrir a la magia, sería una lucha. Además, esto fue parte de lo que quería, al menos. Volver a ver a Artoria lo haría sentir más cómodo, especialmente después de que su corazón había estado acelerado por la adrenalina de mirar fijamente a su benefactor. Dame un momento para alertar a mi señora, e iré contigo. Dijo en voz baja, volviéndose para abrir la puerta del carruaje. Solo para encontrar en su interior, el interior normal del carruaje. No importa. Notó que había logrado enojar a la bruja con él. Él era bueno en eso. Al cerrar la puerta, se giró hacia el enorme caballero y se puso a su paso. X más 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 XX más sonrojada por la irritación y sabiendo que se iría sola a la cama, Morgan se desnudó y se metió en la cama. Por lo que a mí me importa, puede dormir en el césped. Murmuró mentalmente y trató de sumergirse en sueños. Y luego gimió rápidamente cuando la picazón, que había estado aumentando durante todo el día, le negó cualquier esperanza de ir a la cama antes de rascarse. Maldito sea por hacerme ilusiones. Más Z más Z más Z X más Z más X más X más Z. La caminata había sido más larga de lo que esperaba, lo suficiente como para quemar incluso el ligero zumbido que había recibido de esa pequeña cantidad de vino. No era inesperado, sobre todo teniendo en cuenta que estaban medio envueltos en la oscuridad mientras pasaban por campamentos y hogueras donde los hombres se divertían y bromeaban. Los ojos de Shirou se dirigieron a algunos, viendo cómo se compartían tazas y los hombres cantaban canciones a pesar de que habían peleado o competido entre sí hace apenas unas horas. Por un momento, sintió que se le llenaba el pecho, y luego su mirada se volvió hacia la espalda de ese inmenso caballero una vez más. El pabellón del rey estaba situado un poco más lejos de los campamentos de los contendientes, sobre todo porque era un área más grande. Finalmente, los ojos de Shirou se posaron en una serie de hombres, adornados igual que su escolta, parados afuera de la entrada de una tienda particularmente grande. Su escolta se hizo a un lado y se unió a la conjugación de guardias, dirigiéndolo al interior con una enorme mano enguantada. Shirou se sintió muy cómodo sabiendo que lo estaban tomando en serio, aunque le hubiera venido bien ser saludado solo por la rubia. Al parecer no tuvo tanta suerte. ¿Karma instantáneo por enojar a la bruja? Tal vez.
cuando sus botas dejaron de golpear la hierba suave y en su lugar golpearon la alfombra de cuero, giró hacia el pabellón y salió de la oscuridad hacia la mirada de fuego y luz que iluminaba a los reunidos. Descubrió que era un número sorprendentemente pequeño. Él mismo, el hombre de pelo largo de antes. Y Artoria. Odiaba cómo se le cortaba la respiración por un momento, y solo podía esperar que no se notara. Deberías arrodillarte. El hombre de pelo largo lo notó, con una nota de irritación en su voz, cuando Shirou pudo admitir que estaba parado un poco boquiabierto detrás de su visor. Había pasado tanto tiempo desde que había podido verla, al menos de cerca, ignorándola ese mismo día, y, bueno. Algunos recuerdos nunca murieron. Menos aún cuando lo moldearon y lo obligaron a hacer algo tan loco como regresar a la historia. Pero, cuando él hizo una pausa y fue a arrodillarse, su voz gritó. Eso es innecesario. Puede ponerse de pie, señor Shirou. Era desalentador que su voz fuera tan tranquila, tan muerta por dentro que apenas podía decir que provenía de ella. Había estado tan acostumbrado a su calidez y protección que le dolió. Qué gracioso, ese dolor en su pecho. Al tragar una garganta llena de saliva, al menos se alegró de que el visor de Wyrm estuviera haciendo su trabajo de enmascarar su rostro. ¿Cómo puedo ayudarte, mi rey? Casi tropezó, sin querer nada más que correr hacia ella. Pero ella no lo conocería. Ella no lo entendería. Peor que eso, no podría soportar que lo rechazaran ni siquiera así. De hecho, solo esto le hacía sentir como si lo estuvieran apuñalando. No, ser apuñalado ni siquiera dolía en comparación. Shirou podía describir el dolor físico muy bien, pero el dolor emocional era peor. Su atención se volvió hacia afuera, tratando de alejar esos pensamientos oscuros a otra parte. Entonces, puramente por negocios, dijo Artoria, levantándose de su asiento y dando un paso hacia el caballero ennegrecido. Los labios de Shirou formaron una fina línea. ¿Quieres quitarte el timón antes de hablar? Por un momento, le preocupó la idea. Luego, sin embargo, se dio cuenta de que sus pensamientos anteriores significaban que sus rasgos no importaban en absoluto. Encontrando una sorprendente cantidad de consuelo en ese pensamiento, levantó las manos y se desabrochó ligeramente el aparato ortopédico en la parte posterior de su cabeza, levantando el yelmo de Wyrm de su cabeza y, desde que abandonó el carruaje mágico de Morgan, volvió a ver con ojos despejados. Más X más X más X más X más X. Cuando el caballero se quitó el casco de la cabeza, el rey rubio se detuvo en su siguiente paso. Una gorguera de cabello rojo decoraba su cabeza, brillantes ojos color ámbar la miraban a su vez mientras un conjunto de rasgos bronceados, no, extraños, la miraban con una mirada que hablaba de alivio, tristeza, incluso. ¿Por qué la miró así?